Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más con su amigo el doctor José Antonio Galicia González, director general de Conciencia Curativa Biológica. El día de hoy es un día muy caluroso en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, México. Estamos saliendo avante, igual que muchos otros países, con esta, ¿qué te puedo decir, amigo? Con esta situación en la que nos vimos inmersos por manejar teorías, no conspirativas, por manejar teorías arraigadas de antaño en la que tenemos y creemos conceptos de salud muy erróneos, muy equivocados. Pero bueno, todos los países tienen que salir adelante y esto no es la excepción, de manera que pues absurdamente creemos que con las vacunas se va a solucionar esto, lo cual ya muchas autoridades, inclusive los mismos laboratorios, han asegurado que no es así. Sin embargo, pues dicen que mete una duda, una incertidumbre, y todo aquello que venga lo van a creer. Desgraciadamente es así. Tenemos un invitadazo, como siempre, cada que puede, cada que le es fácil en cuanto a sus actividades, pero siempre hace el esfuerzo. Nos acompaña Igor, está en Estados Unidos él, si no me equivoco, estás en California. Exactamente. Bienvenido, te cedo el micrófono para empezar una transmisión más de Conciencia Curativa Biológica. El día de hoy vamos a hablar sobre páncreas, el cáncer de páncreas, de la parte endodérmica, de la parte glandular, para aquellos que pues tienen la posibilidad de escuchar este programa, tengan una visión o una versión diferente. Bienvenido, Igor. Muy buen día. Muy buen día, José Antonio. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un tremendo placer y un honor poder estar aquí acompañándote. Así que, ya sabes, materia dispuesta cada vez que lo estimes conveniente. Muy bien, pues ahora sí, como muy brevemente, porque hay personas que no nos escuchan, vamos a mencionar escasamente en 1 o 2 minutos las 5 leyes, igual que lo hemos hecho anteriormente, una y una, para que, es más, Igor va a empezar con la primera, yo voy a empezar con una introducción. Brevemente, la ciencia curativa germánica es un descubrimiento que hizo el eminente científico, mi maestro, el doctor Richard Herhammer, ya fallecido, y la que deja un legado estructurado con 5 leyes biológicas. Estas 5 leyes biológicas le permiten entender a cada uno de los seres humanos el porqué de la enfermedad, el para qué de la enfermedad, qué sentido tiene que esa persona tenga tal o cual enfermedad. ¿Por qué hemos pensado equivocadamente que hay un error en la perfección del ser?
porque hemos permitido creer que haya una autoagresión, siendo que somos estructurados en un orden casi perfecto, porque hemos pensado que en X tiempo de nuestra vida ocurre un desperfecto, un fallo en el organismo, cuando en realidad el autor, el doctor Richard G. Hammer, explica que lo que hemos denominado hoy en día enfermedad es un programa biológico sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado, para salvaguardar la existencia tanto como sea posible. Esto verdaderamente cambia la perspectiva de este concepto de autoagredir o de ir a contraatacar o de ir a vencer ese concepto de enfermedad. En realidad, hoy tenemos una visión diferente, es acercarse al paciente, permitir que nos exprese aquello que le está enfermando, acompañar este proceso, darle alguno que otro consejo que el paciente, decía el doctor Hammer, el paciente debe ser el propio arquitecto, el que dirija su proceso, el que tenga ganas de curarse, el que te hable por teléfono y diga, doctor, quiero una cita, porque ya desde ahí se está involucrando. Aquel que no solo diga qué me está pasando, sino quiero aprender de esto que me está pasando, para que no me vuelva a repetir, o quiero aprender cada uno de los mecanismos que el organismo tiene ante situaciones de emergencia, ante situaciones que no esperábamos. Y ese es un parteaguas porque cambia totalmente la perspectiva de poder abordar a un paciente. De manera que la primera ley nos dice, Igor. Bueno, la primera ley siempre, bueno, todas las leyes biológicas son empíricamente comprobables en todos los casos, 100% de los casos. La primera ley nos dice que, o también llamada ley férrea del cáncer, nos dice que todo programa biológico, es decir, toda antes llamada enfermedad, inicia con un DHS, que el DHS viene siendo un evento altamente dramático, vivido en aislamiento o en imposibilidad de compartirlo, vivido en soledad, y que además nos toma totalmente por sorpresa, desprevenidos totalmente. Eso va a iniciar entonces un programa biológico que lleva consigo una serie de cambios y una serie de fases que vamos a ir viendo también en las demás leyes biológicas. Sin embargo, en síntesis, la primera ley es que todo programa biológico proviene de un DHS. José Antonio, estás con el micrófono en silencio. Efectivamente, repito, todo proceso que hasta hoy hemos denominado enfermedad inicia después de un conflicto biológico, que el doctor Hammer le determina DHS. Aquí es bien interesante algo que dijiste, son leyes, son reproducibles en el 100% de las verificaciones que hagamos en cada una de las personas. Es impresionante cómo cuando yo le comparto esto a un médico, me dice, es que solamente con preguntarle y decirle qué le pasó en cuanto al tema de lo que le estoy preguntando, por ejemplo, si es un cáncer de pulmón, ¿qué miedo tuvo usted de morir o hacia quién? Y efectivamente hay no es coincidencia, hay una exactitud y una precisión de la relación psique-cerebro-órgano, de ese conflicto que Hammer encontró y de cómo se repite en cada uno de los pacientes. La segunda ley dice, sencillo, nada más lo vamos a enumerar, que todo proceso de enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Brevemente, el ser humano vive un equilibrio día-noche, simpático-tónico, vagotónico, una normotonía. Esa normotonía se rompe o se ve interrumpida cuando aparece el choque biológico. El ser humano va a permanecer en un periodo de estrés, el tiempo que le dure el conflicto en resolver, o una fase de simpaticotonía permanente. En este periodo hay baja de peso, puede dejar de comer, se va el apetito, se va el sueño, está con manos y pies fríos, está en un periodo de estrés. Una vez resuelto la solución del conflicto, se llama conflictólisis, pasa a un periodo vagotónico dividido en dos, una fase inflamatoria A o vagotónica A y una fase vagotónica B que es cicatrizar.
en medio de un pico de simpaticotonía, que es una crisis curativa, y en este periodo de fase activa de conflicto, el conflicto no ha sido resuelto, y en la fase de vagotonía ya el conflicto ha sido solucionado. Y la mayoría de las enfermedades, la mayoría de la sintomatología, lo rico de los síntomas, casi siempre van a aparecer en la fase vagotónica, y es cuando vamos al médico. Y oh sorpresa, desde la medicina convencional hay etiquetas de cáncer en la fase simpática como en la fase vagotónica. Es decir, hay mal diagnosticados cánceres cuando en realidad está en un proceso de curación. Y este cáncer que está en fase simpática no se va a curar a pesar de lo que hagan y digan y de los tratamientos o pseudoterapias que hablaba el doctor Hammer, como la pseudoquimioterapia y la pseudoradioterapia, que no son terapias, que no han ofrecido ninguna ayuda, y que lo digo fuerte y sensatamente, seguimos absurdamente creyendo que es un método terapéutico, hasta que no resuelva su conflicto. O puede tener recaídas de conflicto si no sabe qué le está golpeando. Esto es sumamente importante. La tercera ley. Bueno, la tercera ley, o también llamada el sistema ontogenético de los tumores o de las enfermedades, la tercera ley nos muestra claramente, por medio de comprobación de imagenología, por ejemplo, que cada capa cerebral está en una correlación totalmente coherente y directa con específicas estructuras según capa embrionaria. Por ejemplo, en el cerebro tenemos una separación estructural de esta manera. Está el tronco cerebral y el cerebelo, que pertenecen al paleoencéfalo. El tronco cerebral coordina, controla la capa más antigua, que es la capa endodérmica, la capa más interna. Luego el cerebelo, que también es del paleoencéfalo, va a coordinar y controlar la segunda capa, que viene siendo el mesodermo antiguo. El doctor Hammer divide el mesodermo en dos, en el antiguo y el nuevo. Justamente la tercera capa, hoja germinal del mesodermo nuevo, está en la médula cerebral, es decir, más o menos en el medio del cerebro, por decirlo de alguna manera, y ya pertenece al cerebro nuevo o neoencéfalo. Y ahí vamos a ver estructuras como los huesos, los cartílagos, el tejido adiposo, la sangre, todo el tejido fibrocartilaginoso. Todas esas estructuras van a pertenecer a esta capa embrional. Y por último va a estar la capa más externa en el neoencéfalo también, en este caso el neocórtex, llamado el ectodermo, que va a ser controlado justamente desde la corteza cerebral, en donde vamos a ver, por ejemplo, toda la piel externa que podemos ver y también las mucosas, entre otras estructuras. Entonces la tercera ley, en síntesis y muy resumido, nos dice que el cerebro en sí controla, maneja las capas embrionarias según la estructura a la que pertenezca, con una correlación directa a la estructura cerebral. Muy bien. Y aquí es interesante un poquito aportar, es que hay tejidos que se van a comportar en fase simpaticotónica como un mecanismo de crecimiento, y que cuando llegan a la fase de vagotonía, esto que creció disminuye. Y va a dejar de representar un peligro. Ese es el caso del paleoencéfalo, justamente. Efectivamente. Y el cerebro nuevo, del que platicabas, va a haber una reducción celular, y en la fase de curación va a generar un crecimiento celular que, aunque es reparativo y aunque es inofensivo, muchas veces va a ser diagnosticado como posiblemente un cáncer maligno. Exactamente. Entender la sabiduría del organismo es lo que nos va a dar todo este conocimiento que encontró Hammer. Entender cuál es el sentido, por qué lo hace, para qué lo hace. Y la cuarta ley nos dice que cada una de estas 4 hojas embriológicas y cada una de estas 4 estructuras cerebrales tienen una simbiosis o tienen una conexión directa con los microorganismos. Es decir, del paleoencéfalo, el tronco cerebral que rige al endodermo,
van a estar emparentados con las micobacterias. El cerebelo que rige al mesodermo antiguo va a estar emparentado con micobacterias y bacterias. El mesodermo, que está regido por la sustancia blanca del cerebro, va a estar emparentado con bacterias. Y la capa externa, que es el ectodermo, que lo rige, que rige la corteza cerebral, al ectodermo, va a estar emparentado, en caso de que existan o en caso de que pudiera haber la posibilidad de existencia, con los virus. Sin embargo, este emparentamiento para Hammer deja muy claro que son simbiontes, que cada uno de estos microorganismos que están presentes son apatógenos, no son responsables de la enfermedad, y que su expresión máxima va a estar en la fase vagotónica, PSLA, o en la fase inflamatoria A. Ahí van a estar haciendo la función de obreros, la función de destructores, de demoledores, la función de reconstrucción, y cada uno de estos simbiontes va a ser un verdadero ayudador en la fase de curación. ¿Y la quinta ley? Bueno, la quinta ley es muy linda. Además de, bueno, una de mis leyes favoritas, la que tú acabas de decir, que es la cuarta ley. Yo pienso que es un gran golpe para todo, la cuarta ley, que nos dice que los microorganismos son todos simbiontes. Eso es maravilloso. Pero la quinta ley además tiene un agregado que también es muy bonito, que nos habla del sentido biológico. Nos habla de que todos los programas biológicos, todo lo que acabamos de decir con respecto a las leyes, no ocurre simplemente porque sí, sino que hay un trasfondo superior. En alemán, Hammer lo llama un suprasentido. O sea, hay un sentido supremo detrás, y ese sentido supremo es este sentido biológico. O sea, y este sentido biológico lo vamos a ver, según la capa embrionaria, en distintas fases. En el caso, por ejemplo, del mesodermo nuevo, vamos a ver este sentido biológico al final de la fase de solución, en donde el mesodermo nuevo se transforma estructural y funcionalmente y queda mejor, queda más apto. En el caso de las otras capas embrionarias, la vamos a ver este sentido biológico en la fase activa, justamente cuando el órgano se está modificando con un suprasentido para cumplir una función específica o mejorar de alguna manera a nivel funcional o estructural la estructura o el órgano propiamente tal. Entonces, el sentido biológico, la quinta ley o la quinta esencia, hace referencia a que en realidad todo ocurre con un significativo sentido y no es un hecho al azar. Efectivamente. Por eso el doctor Hammer, siempre en la quinta ley, que empieza ya a hablar desde la cuarta, y expresa que esto que hemos llamado enfermedad en realidad es un programa sabio, sensato, inteligente, de esta parte superior de la naturaleza, con un sentido completamente lógico a la necesidad biológica que tiene en ese momento para no perecer ese ser, para no sucumbir ante esa situación de emergencia y de peligro. A través de los miles de millones de años ha podido desarrollar estos programas de supervivencia, lo cual cada uno de estos procesos de enfermedad tiene un sentido biológico. Y lo vamos a ver ahorita que hablemos del páncreas. Bueno, pues muy bien. El páncreas, amigos, se encuentra, pues vamos a decirlo que en la parte superior del abdomen, detrás del estómago, y tiene una forma más o menos así como de anzuelo. Abarca desde el lóbulo hepático, ahí donde está por detrás la cabeza del páncreas, se va alargando, vamos a decirlo así, y va reduciendo su espacio, su grosor va a ser más delgado hasta terminar por detrás del vaso.
por eso dice que es detrás del estómago. Produce más o menos de 1 a 1.5 litros de jugo digestivo. Todos estos ricos en enzimas son jugos pancreáticos que van a tener pancreatina, muchas enzimas para desintegrar las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono son metabolizados gracias a las enzimas. Y también va a tener una serie de conductos excretores, que todos estos conductos, hoy no vamos a hablar de esa enfermedad, son de origen ectodérmico. Ahí reciben el jugo y lo transportan hacia el duodeno, en la segunda porción, que es la parte de la función de la glándula exócrina. Hay dos tipos de glándulas hormonales incrustadas en el parénquima y repartidos como pasas en un bizcocho o pasas en un panqué, y son los islotes del páncreas endócrinos. Y vamos a tener dos tipos de células. Las células alfa de los islotes que producen la hormona del glucagón. El glucagón va a incrementar el azúcar en la sangre. Y las células betas de los islotes que producen insulina. Esta reduce el nivel de azúcar en la sangre. Es un mecanismo de equilibrio. Ambas hormonas segregan directamente en la sangre, por eso es una función glandular exócrina. Y ya veremos cómo la naturaleza estrictamente ha dejado programas, tanto para el azúcar como programas a corto plazo de preparación ante una lucha o una huida. Solo entonces va a tener sentido este tipo de cada uno de esos programas. Desgraciadamente, no hemos comprendido el sentido biológico de cada uno de estos programas en nuestra vida moderna y ha dejado verdaderamente estragos, tanto que nunca hemos entendido la diabetes y hoy hay millones de diabéticos en todo el mundo con la posibilidad, inclusive muchos de ellos, en una gran cantidad, de poder curarse comprendiendo, entendiendo o de mejorar su situación, las 5 leyes biológicas y por qué enfermó, qué sentido tiene enfermar y no caer en recaídas conflictivas. Pero hablando del tema del cáncer del páncreas a nivel glandular, vamos a decir que en la medicina convencional es uno de los cánceres que se considera malignos o más malignos, de los que se considera muy graves, muy agresivos, de los que el pronóstico es muy reservado, muy negativo. Inclusive dice la medicina, dándole quimioterapia, dándole radioterapia, el paciente muere promedio 6 meses, 1 año, y muchas de las veces esta muerte podría ser, en casi todos los casos, innecesaria, conociendo las 5 leyes biológicas. Y vamos a hacer ¿qué te parece? Vamos a hacer un trabajito que ya lo he hecho yo, un ejercicio. Vamos a nombrar las 5 leyes junto con el programa de cáncer de páncreas, con el programa de páncreas en su parte endocrina. Es decir, la hoja embrionaria, voy a empezar, la hoja embrionaria en la que se ve envuelta, es decir, la estructura, ya dijimos que los conductos son ectodermo. La parte acinar, la parte de la glándula del páncreas que forma y secreta estos jugos digestivos son endodérmico y va a estar regido por el tronco del cerebro, este cerebro antiguo del que habla Hammer, y es una hoja, perdón, es una hoja considerada hoja embrionaria interna. Por lo tanto, la formación histológica, es decir, qué tipo de cáncer vamos a encontrar ahí. Vamos a encontrar adenocarcinomas. Si al diagnóstico llega con ustedes y el patólogo, el oncólogo le dice, tiene usted un diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas, este es el programa que vamos a platicar. Efectivamente es este. ¿Cuál es el conflicto biológico relacionado a la parte endocrina del páncreas? ¿Sí lo ubicas?
Sí, claro, claro. Sí. ¿No? Te pasaría yo la estafeta para que hagamos así. Ok, vamos. Bueno, con respecto al conflicto biológico, y como tú querías que vayamos poniéndolo junto a las leyes, bueno, aquí es donde nos impacta el DHS, de lo que hablábamos en la primera ley biológica. Nos impacta el DHS, que es un conflicto, como dijimos antes, muy dramático, agudo, que nos toma totalmente desprevenidos, y tiene relación directa con una contrariedad indigesta, generalmente, en casi todos los casos, en el ámbito familiar. Es decir, es un conflicto que lleva consigo ira, rabia, rencor, y siempre es en contexto de una lucha por el bocado dentro de la familia. Recordemos que los seres humanos tendemos a simbolizarlo todo, y un bocado, si bien en la naturaleza es la fuente del alimento, en nuestra vida humana, toda simbolizada, está referido a cosas, porque nuestra lucha en el día a día, básicamente, simbólicamente, ya no es por la caza, ya no es por ir a cazar el alimento, sino que es a través de cosas. Y Hammer relaciona, en base a la gran cantidad de casos registrados del cáncer de páncreas o el adenocarcinoma pancreático, lo relaciona, por ejemplo, a herencias, a elementos materiales que están en disputa, incluso títulos en disputa, que no es algo tangible, pero aún así está en disputa como un bocado en el cual hay una contrariedad. Entonces, nos enfrentamos al DHS, lo explicado en la primera ley, con este tipo de conflicto específicamente. Efectivamente, y me permitiría también comentar y compartir contigo que no necesariamente tiene que tener un valor monetario. Si bien es cierto que hay títulos de propiedad, de herencia, grandes cantidades de dinero, puede ser la pieza menos costosa, pero que represente un gran valor para esa persona, que represente lo que me dejó mi abuelita. Mi abuelita me dejó este rebozo, y aunque está roído, aunque está, no es de seda y no tiene valor monetario, para mí representa lo más grande. Pero si viene una hermana, una hija, y se lo lleva, esa parte que ya me había prometido mi abuela dármelo, puede activar este programa biológico. Y hablando de la primera ley, compartiendo contigo, hablando de que también la primera ley hablamos de la zona del foco de Hammer, ¿sí? El área de donde veríamos o buscaríamos el foco de Hammer sería en el puente cerebral, en la parte derecha del puente, tomando el cuarto ventrículo hacia 45 grados en la parte superior derecha, encontraríamos ahí la zona pancreática, ¿sale? Y bueno, pues entraríamos obviamente de entender que encontraríamos adenocarcinomas o también diagnósticos de carcinoma de páncreas. Si hay biopsia, van a diagnosticar carcinoma. Si hay una tumoración y no hay biopsia, van a mencionar carcinomas, ¿sale? Por lo tanto, este conflicto de lucha por la presa, conflicto de herencia, conflicto de contrariedad familiar, va a estar completamente involucrado. Por lo tanto, pasaríamos a la segunda ley, en la que yo comentaría la fase simpático-tónica y tú la fase vagotónica, si me permites. En la fase... José Antonio, solamente quería hacer un pequeño paréntesis, que de la cabina nos dicen que tenemos que ir a un corte. Ah, muy bien, vamos a este primer corte, regresamos porque me apasioné que yo no supe a qué horas fue. Te agradezco mucho. No se vaya, está usted con nosotros, Igor, doctor Galicia, aquí en Conciencia Curativa Biológica. Felices de transmitir con ustedes un granito de todo ese oasis que dejó el doctor Hammer. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Richard Herrhammer, descubridor de las 5 leyes biológicas. En esta se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de 2 fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos, y nos quita el pánico al contagio y a las enfermedades infectocontagiosas. También nos muestra el sentido biológico de cada una de estas enfermedades. Te vamos a llevar por un recorrido en el cual podemos aprender las diferentes enfermedades y cómo abordarlas sin pánico, sin miedo, y permitirte curar aquellas enfermedades que te han diagnosticado como incurables. Recuerda, te invitamos a nuestro canal de YouTube Conciencia Curativa Biológica, y cada semana estaremos subiendo un nuevo programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo cálido. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillonea alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad.
Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Muy bien, pues regresamos aquí con ustedes en su programa Conciencia Colectiva Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González y nuestro invitado, que ya lo vamos a comprometer que sea parte del elenco de Conciencia Colectiva Biológica de los programas. Cada que él pueda, pues va a ser parte de este equipo. Igor Wolf, como siempre, es un gustazo platicar contigo de las 5 leyes y disfrutar este legado que dejó mi maestro y que hoy en día pues forma parte de nuestras vidas. Bienvenido. El gusto es todo mío, José Antonio. Muchísimas Estábamos en la segunda ley del cáncer de páncreas. Y bueno, aquí al hablar de endodermo, Hammer nos refiere que siempre va a haber un crecimiento celular. Siempre va a haber un aumento de tejido. Siempre va a haber este aumento para favorecer el crecimiento funcional. Y este tejido excedente, en realidad vamos a ver que es un tejido de tipo adeno, un adenoma compacto en forma de coliflor con calidad secretora. Es decir, va a secretar más jugo, va a tener esa función. Y Hammer dice algo bien interesante que me gustaría compartirlo, que probablemente ya lo sabías. La mayoría de los carcinomas de páncreas no son tan peligrosos como nos han hecho creer o como parece. Porque si bien es cierto que tiene poca viabilidad dentro de la medicina convencional y la mayoría de los pacientes mueren, Hammer dice que no. Y que además, cuando hacen, la mayoría de los tumores de páncreas lo consideran tan peligrosos que la mayoría de las veces intentan hacer cirugía, bueno, quimio, radio y cirugía. Y a mí me tocó tener la posibilidad de entrar a algunas cirugías, tuve la fortuna, y el páncreas es muy lábil. Cuando uno intenta hacer una resección del tumor, es como un mazapán. Se viene el tejido bueno, el tejido sano, se desmorona. De manera que para Hammer no necesita ser operado, pues las enzimas pancreáticas lo reconstruyen, lo sustituyen, lo reparan, lo cicatrizan fácilmente. Por lo tanto, vamos a tener un crecimiento en la fase activa, que es biológicamente necesario para aumentar la funcionalidad de la secreción con un adenoma compacto, secretor en forma de coliflor. Y en la fase de vagotonía. Bueno, en vagotonía vamos. En la PCLB. No, perdón, esa fue en la simpaticotonía. Sí, sí. Acordémonos que hay dos fases. Estamos en la segunda fase, en la fase simpaticotónica. Te tocaría en la fase vagotónica. Bien, voy. Bueno, aquí es donde vemos primero que todo expresada la segunda ley. ¿Por qué? Porque existe una conflictólisis. La segunda ley, o ley bifásica, solo es posible cuando ocurre una conflictólisis. Es decir, se le pone fin a este conflicto que hablábamos de contrariedad, ¿no? Por una disputa de un bocado, en donde muchas veces va a estar involucrada la rabia, la ira, el rencor incluso. Es parte de este global, ¿no? Entonces, vamos a tener, una vez ocurrida la conflictólisis, la primera fase de solución o de reparación que se llama post-conflictólisis A o PCLA. En esta fase es la fase molesta, la fase probablemente más dolorosa, la fase edemática. Vamos a ver un edema
tanto a nivel del cerebro, en el puente cerebral, en donde estaba antes el foco de Hammer, ahora va a haber un edema en formación, ¿ok? También en el órgano vamos a tener un edema. Y la participación siempre simbionte de los microorganismos. Perdón, en este caso que estamos hablando de la capa del endodermo, vamos a tener una acción de hongos y vamos a tener acción de micobacterias. Ellos van a empezar a trabajar degradando el adenocarcinoma que se formó en la fase activa, lo van a degradar por un proceso llamado caseificación, por un proceso caseoso. Esto va a empezar a generar en el paciente algunos síntomas muy molestos, una gran inflamación. Directamente también va a experimentar dolor, mucha sudoración nocturna por la acción de las bacterias de la tuberculosis, que van a estar dejando a nivel del órgano unas cavernas en el páncreas. Para que usted se lo pueda imaginar en su casa, va a tener una apariencia parecida a lo que viene siendo un queso suizo, un cavernoso. Esto es lo que se va a vivir en la PCL. Va a haber una ligera fiebre, va a haber distintos tipos de molestias físicas. Sin embargo, a nivel psique, la persona está más relajada porque ha podido solucionar su conflicto que lo tenía en un estado alterado. Y esto luego va a pasar a un pico de simpaticotonía en donde se va a drenar este edema a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Y este pico de simpaticotonía se llama epicrisis. No sé si quieres continuar tú con la PCLB o quieres que la... Claro, podemos aportar. Mira, aquí es bien interesante porque en esta normalización en teoría del funcionamiento va a tener dos mecanismos, o la encapsulación, si hay ausencia de micobacterias, o la degradación que el doctor Hammer le llamó caseificación cavernosa, caseificación tuberculosa pancreática. Es decir, vamos a tener lo que algunos médicos encontraron en la historia, tuberculosis pancreática. Vamos también aquí a tener, si no fue muy grande el conflicto o si ha sido recurrente, vamos a tener la inflamación del páncreas, ya sea crónica, aguda, la llamada pancreatitis, con una insuficiencia pancreática exócrina por falta de enzimas, por la cicatrización. Va a haber menor vaciamiento de enzimas y va a tener el paciente problemas digestivos como flatos, esteatorrea, diarrea, dolor abdominal por la carencia de enzimas, un vientre inflamado, es decir, va a tener una mala digestión, como llaman. Entonces, vamos a tener en la segunda fase PCL cicatrización, reparación cicatrizal, y puede inclusive dejar cavernas o espacios, como dices tú, o puede haber reconstrucción con tejido cicatrizal. De manera que esos son los dos mecanismos fase PCLA. La crisis epileptoide, que aquí es bien interesante, va a tener la mayor agudeza del dolor, picos de fiebre, pero la característica más importante es la fase diurética. Si el paciente en ese periodo de inflamación, dolor, etcétera, tiene un aumento de la diuresis, Hammer dice que la crisis epileptoide es como una esponja que ayuda a ese movimiento a reducir el edema del cerebro y a reducir el edema del órgano, en este caso del páncreas. Entonces, la crisis epileptoide vamos a tenerla muy clara en esa parte. Y bueno, esa sería la tercera ley. Va a ser nada más, la vamos a nombrar, porque ya tenemos unos pocos minutos. El conflicto biológico, ya lo dijo Igor, tiene que ver con un conflicto de presa, de bocado, relacionado a no conseguir una tajada, una ganancia, una disputa por dinero, etc. El cerebro es el afectado o el relacionado, es el tronco del cerebro. El tronco del cerebro rige al endodermo. En la fase activa se va a ver un aumento, crecimiento celular, y en la fase de solución va a haber una degradación
con ayuda de micobacterias de ese crecimiento. Esa sería la tercera. La cuarta ley, los microbios que ya comentaste que participan son hongos y micobacterias. Que reducen estos tumores compactos, efectivamente. Y la quinta ley, el sentido biológico, y con eso terminamos el tema de hoy, es el aumento funcional, ¿sí? Nos sirve que con más tejido pancreático se puede producir más enzimas, se puede producir más jugo digestivo pancreático para digerir mejor ese bocado indigesto, ese enojo atravesado, ese enojo de ese bocado o de esa presa que de alguna manera la naturaleza nos dice que tenemos que poder digerirlo. Entonces, cuando no se obtiene una presa o bocado con el que se cuenta, la naturaleza se ocupa de poder aprovechar mejor digiriendo eso que estaba ahí atorado, lo que se tiene. ¿Algo más que quieras aportar para ya terminar? No, en realidad, me parece que así en resumen, en síntesis, a grandes rasgos, pudimos ir desglosando este programa biológico y espero que sea de mucha utilidad para todos los que están viendo o escuchando este directo. Muchos nos han preguntado cuál sería la terapia. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, con esto me voy a despedir. Siempre hay que individualizar cada caso. Siempre. No existe una receta mágica. No existe solamente decir que escuche la música, no solo existe decir que vea a un médico, no solo existe, es decir, cada paciente hay que individualizarlo. Yo conocí a un amigo, bueno, no un amigo de mi amigo, en el cual tenía un proyecto muy grande. Él, en una universidad de Puebla, había trabajado más o menos 30 años, 40 años, toda su vida, con un programa de alfabetización. Ya lo tenía, imagínate, mandando a los alumnos, trabajos de campo, años de experiencia, ya tenía un proyecto maravilloso. Ya, de hecho, la UAP, ya dije el nombre, la universidad lo empleaba. Hace unos años, un periodo de unos 8 o 10 años, llegó un gobernador. Llamó al rector y le dijo, necesito un proyecto de alfabetización. Agarra, toma el teléfono, sabe con quién y dice, tráeme tu proyecto de alfabetización. Se lo muestra al gobernador. Maravilloso. Le dice, porque está en la Universidad de Puebla, le dice a la UNAM, a la Universidad de Ciudad de México, emplea este programa aquí en Puebla. El amigo que había trabajado, no digo su nombre por respeto, 30 años, le habían quitado el proyecto de su vida y tenía un cáncer de páncreas. Me habló mi amigo, fui a hablar con él y le explico cuál es el conflicto y encontramos el conflicto los dos. Le digo, es que tienes que resolverlo. Y dice, yo me muero, prefiero morirme antes que resolver aquello que me quitaron y que era toda mi vida. Era una persona delgada, había bajado unos 30 kilos, 40, no comía, manos y pies frías, no resolvió ese conflicto, falleció. Esto lo traigo aquí porque no hay recetas. Cada persona tiene una experiencia y debe tomar las riendas y debe de apoyarse con cada uno de los que nos dedicamos a esta parte. También, por ejemplo, si ya está en fase de pancreatitis, hay que utilizar medicamentos homeopáticos o inclusive hay que utilizar algunos medicamentos antiinflamatorios alopáticos, pero hay que saber qué hacemos, no dar palos de ciego. Hay que estar orientados en cada paciente de forma individual para acompañarlo lo mejor posible. Coincido en un 100%, de acuerdo. Despídete, manda un mensaje de felicidad ya para despedirse. Bueno, nada que decir, en realidad solamente muy agradecido de
la invitación, gracias a OM Radio, gracias a ti, gracias a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sigue. Y bueno, aquí estaremos cada vez que se pueda para acompañarte. Te agradezco, te mando un abrazo a todos tus alumnos, a todos los amigos, a todos los médicos que nos acompañan, a aquellos que nos sintonizan, a aquellos que servimos de referencia, a aquellos que de alguna manera hay alguna información que podemos compartir, pero sobre todo le mando un abrazo a aquel que ahorita está este programa pasando una enfermedad similar y que sepa que hay un camino, que hay una luz, que hay un ventanal de posibilidades con las 5 leyes biológicas y que sea el arquitecto de su propio destino y que él puede curarse y salir adelante. Muchas gracias, estamos con ustedes aquí transmitiendo Conciencia Curativa Biológica, un programa más. Hasta la próxima. Felices y para adelante.